Ok, entonces, bueno, ya había yo definido la distancia entre dos puntos, nada más que quedaba la cuestión de que mi definición tuviera sentido, ¿no? O sea, yo decía que si tenía dos puntos en el plano H2, la distancia entre ellos iba a ser la longitud hiperbólica de una geodésica que pasaba por ellos, ¿no? Entonces todavía no estamos seguros. Bueno, pues, al final sí va a tener sentido la definición, pero para que tenga sentido hay que probar que para cualesquiera dos puntos hay una geodésica. Entonces, bueno, esta definición la voy a hacer suponiendo que, suponiendo que sí está bien definida mi noción de distancia, porque yo sé que las geodésicas van a existir, ¿no? Ok, entonces, eh, una función, una biyección, o sea, una función biyectiva, digamos, de H2 en H2, es una isometría. Sí, pues lo mismo, ¿no? Preserva la distancia entre cualesquiera dos puntos. O sea, la distancia hiperbólica entre P y Q es igual a la distancia hiperbólica entre F de P y F de Q. Ok. Entonces, bueno, una cosa que hay que que llama la atención de esta definición es, por ejemplo, que a la isometría le estoy pidiendo de entrada que sea biyectiva, ¿no? Eso es algo que en el plano complejo, mm, o sea, como que el hecho de que fuera isometría ya era suficiente para que fuera biyectiva. Aquí en H2, pues es necesario pedirle que sea biyectiva y que además preserve la distancia, ¿no? O sea, en el caso del plano euclidiano, bueno, con coordenadas complejas, era suficiente nada más pedir la condición de la distancia para que fuera, para que fuera biyectiva la función. A ver, denme un minuto, es que me estoy quedando sin pila, voy por el cargador. Ok, ya. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya tenemos la definición de isometría y lo que vamos a probar ahorita es que las funciones que preserven mi longitud infinitesimal, mi expresión esta con la que definí la longitud de una curva a través de la integral, las funciones que preserven esa cosa van a ser isometrías del semiplano. Entonces, a ver, lema. Eh, una función, una función de H2 en H2 que preserve, que preserve el diferencial de longitud, ¿no? El DSH2. Ah, no. Sí, ¿cómo le puse DSH2? Sí.
Ujú. Es una isometría de H2. Bueno, una función biyectiva. Aquí me falta ponerle. Entonces, a ver, esto, para esto vamos a abrir un dibujo. La idea de la demostración es bastante sencilla realmente. Eh, a ver, espero que quede claro con esto. Ah, ah, ah. Ok, se me hace que no va a caber aquí el dibujo. Ok, entonces. No. No, no, esperen. Me equivoqué, me equivoqué en el enunciado del lema, perdón. A ver, no. Me equivoqué en el. No, todavía no, estoy en una proposición antes. Ah, maldición. Bueno, perdón. Ajá, entonces a ver, más bien, una función, una biyección otra vez. Que una biyección F. Otra vez, perdón. Si F, más bien, perdón. Si F es una biyección que preserva, que preserva esta cosa, el diferencial de longitud, entonces la longitud hiperbólica de una curva va a ser igual a la longitud hiperbólica de su imagen bajo la función F. O sea, es un pasito antes de que sea isometría, ¿no? O sea, lo primero que tengo que decir es que cualquier biyección que preserve el diferencial de longitud, eh, cualquier biyección que preserve cualquier biyección F que preserve el diferencial de longitud, si yo le saco la longitud hiperbólica a una curva y le saco la longitud hiperbólica a la imagen de esa curva bajo esta biyección que preserva el diferencial de longitud, esas van a ser iguales. Esa es la idea. Todavía no afirmo nada de que sea no isometría, ¿no? Esa funcióncita. Entonces, bueno, pues la idea es sencilla, ¿no? O sea, si tú tienes una curva, ¿no? Que va gamma, que va de este punto a este punto de acá, y tienes la imagen de la curva bajo gamma, ¿no? Que va, digamos, ahora sí, en este sentido contrario. Bueno, pues es una función que preserva la longitud
Ajá, bueno, es una función que va a preservar la longitud infinitesimal, ¿no? Es lo que estoy pidiendo. ¿Qué quiere decir que, qué quiere decir que la f preserve la longitud infinitesimal? Pues eso quiere decir que cuando yo calcule la longitud hiperbólica de gamma, cuando yo sume todos estos pedacitos de hipotenusas infinitesimalmente pequeños, pues de este lado voy a estar sumando las imágenes de estos triangulitos infinitesimalmente pequeños. Y pues en realidad estoy sumando las mismas distancias tanto de este lado como de este lado de aquí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que a la hora de que yo haga la integral, pues la integral en los dos casos me va a dar lo mismo, pues porque voy a acabar sumando lo mismo. Entonces, a ver, vamos a escribir eso de este lado. Ok. Ok, entonces la longitud de la curva, la longitud hiperbólica de gamma se obtiene al integrar, entre paréntesis, sumar, ¿no? Eh, las longitudes las longitudes de SH2 a lo largo de gamma a lo largo de gamma y como F preserva, preserva esas cantidades, pues entonces pues la longitud hiperbólica de gamma es igual a la longitud hiperbólica de F de gamma. Y sí, bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? O sea, tú tienes la curva gamma, tienes todos los puntos que obtienes de aplicarle F a los puntos de gamma, esa te da la curva F de gamma. Si la F preserva estas distancias infinitesimales, esto quiere decir que las longitudes de estos triangulitos en los que tú subdividas a la curva gamma van a ser las mismas que las que vas a obtener cuando tú le aplicas a cada uno de estos puntos la F y calculas la longitud infinitesimal, porque la F va a preservar la longitud infinitesimal. Cuando la sumes de este lado, pues vas a tener la suma de las mismas longitudes de este lado porque son iguales y entonces pues la longitud te va a quedar la misma. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos de funciones que preserven esta longitud infinitesimal para que quede un poco más claro. Profe, un favor, ¿lo podemos regresar dos? Aquí. Sí, ya, gracias. Ujú. Entonces, ok.
Bueno, como consecuencia de ese lema, pues tenemos ahora sí lo que yo había escrito. Bueno, lo que quería decir. Bueno, todavía no, pero casi. Si yo tengo una geodésica del semiplano y le aplico una función que preserva el infinitesimal de longitud, entonces la imagen de la geodésica bajo esa función va a ser otra geodésica, ¿no? Entonces, a ver, si gamma es una geodésica y F es una biyección que preserva esta cosa, entonces F de gamma también es una geodésica. Entonces, a ver cuál será la idea aquí. Esto no hay dibujo, me parece. No. Pero bueno, a ver, ¿cuál será la idea aquí? A ver, yo estoy en el semiplano, tengo dos puntos P y Q, ¿no? Y pues, tengo una geodésica que va a pasar por ellos, que todavía no sé exactamente qué tipo de curva es, que ya les dije, ya más o menos tienen una idea, pero todavía no les he dicho bien bien. Bueno, vamos a suponer que esto está. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí con rojo. Yo tengo dos puntos P y Q, y tengo una geodésica que pasa por ellos dos. Entonces, yo voy a aplicar F, la función F, y ¿qué va a pasar? Pues voy a obtener pues, dos puntos F de P y F de Q y una curva que pasa por ellos, ¿no? Entonces yo quiero saber si esa curva que pasa por esos dos puntos, F de P y F de Q, también va a minimizar la distancia entre ellos. Eso sería, ¿no? Lo que tendría yo que verificar para, ¿no? Para ver que la F de gamma es una geodésica también. Entonces este es F de P y este es F de Q. Entonces, este es gamma y esta es la curva F de gamma. Entonces yo lo que sé es que gamma es una geodésica. Esta no sé. Entonces, a ver, ¿qué tiene que pasar para que esta curva F de gamma sea una geodésica? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Que su longitud hiperbólica sea menor o igual a la longitud hiperbólica de cualquier otra eh, curva que las una. Exactamente. Entonces,
¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si f de gamma no es una geodésica? ¿No? Eso puede pasar. O sea, digo, para que sea falso el enunciado, voy a suponer que existe una curva que une f de P y f de Q, de forma que la longitud hiperbólica de esta cosa de aquí es menor que o sea, que, ajá. Entonces voy a suponer que existe esta curva de aquí, que le voy a poner beta, de tal forma que la longitud hiperbólica de beta es menor que la longitud hiperbólica de f de gamma, ¿no? Pero esta curva beta, como yo estoy pidiendo que la f sea una biyección, esta curva beta de aquí yo me la puedo llevar con la inversa de la f a una curva que va a pasar por P y Q, ¿no? O sea, esa curva beta me la puedo llevar a una curva que va a pasar por P y Q originalmente, y esta va a ser f a la menos 1 de beta. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo sería la longitud hiperbólica de esta curva de aquí con respecto de la original geodésica que yo me tomé? ¿Cómo tendría, bajo la suposición de que esta longitud es menor que esta, cómo tendría que ser esta longitud de la f a la menos 1 de b con respecto de gamma? Pues que sería menor o igual. Sería menor a sería menor a la de menor. Pues, a ver, vamos a escribir todo lo que he dicho. O sea, bueno, nada más para terminar el argumento así platicado. Si esta longitud es menor que esta, como la f preserva el infinitesimal de longitud, entonces preserva la longitud hiperbólica de las curvas. Eso quiere decir que, bueno, esta distancia, la que hay, esta longitud de f de gamma sobre f de p y f de q es la misma que la que hay entre p y q, ¿no? La longitud de gamma, la longitud de la curva gamma que pasa por p y q, y la longitud de beta también es la misma que la de f a la menos 1 de beta. Entonces, ok, entonces, ¿qué pasa? Pues que si esta es menor que esta, esto quiere decir que esta azulita es menor que esta, y eso es una contradicción, pues porque la gamma ya era una geodésica y no puede haber una que minimice la distancia más todavía que ella, ¿no? Esa es la idea de la prueba. Entonces, a ver, lo escribimos, sean P y Q puntos del semiplano, y gamma una curva que pasa por ellos, una geodésica que pasa por ellos, ¿no? Ajá. Supongamos que f de gamma no es una geodésica. Eso quiere decir que, es decir, voy a tener que continuar acá adelante. Es decir, existe beta, una curva que pasa por f de p y f de q, y f de q, tal que la longitud hiperbólica de beta es menor que la longitud hiperbólica de f de gamma. Ok, pero
Ajá, bueno, entonces consideremos f a la menos 1 de beta, la curva que pasa por P y Q, ¿no? Por P y Q. Entonces, o sea, la f es una biyección que preserva el diferencial de longitud y la f a la menos 1, pues también va a ser una biyección que también va a preservar el diferencial de longitud. Entonces, las igualdades bueno, las longitudes entre las curvas se van a preservar. O sea, que la curva que pasa por P y Q, ajá, f a la menos 1 de beta es una curva que pasa por P y Q, y como todas las longitudes se preservan con la hiperbólica, se preservan con la f, pues voy a tener la siguiente cadena de igualdades, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues a ver, la longitud hiperbólica de gamma es igual a la longitud hiperbólica de f de gamma, ¿no? Eso sí eso lo concluimos con el teorema anterior. Pero esta longitud hiperbólica es mayor que la longitud hiperbólica que la longitud hiperbólica de la curva beta, y esta es igual, pues, a la longitud hiperbólica de la curva f a la menos 1 de beta. Pero ¿cuál es el problema? Que f a la menos 1 de beta y gamma son curvas que las dos pasan por P y Q. Y yo había partido de la suposición de que esta cosa era una geodésica, gamma era una geodésica, eso quiere decir que su distancia entre P y Q es mínima, ¿no? Bueno, la longitud sobre gamma, sobre la longitud de la curva gamma que va de P a Q es mínima, y aquí estoy obteniendo bajo la suposición de que existe esta curva beta, estoy obteniendo una curva que pasa por P y Q, cuya longitud es más pequeña, ¿no? O sea, porque estoy diciendo que esta es mayor que esta de aquí. Esta longitud es más pequeña que esta, y eso es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Pues gamma es una geodésica. Ok, y pues ya eso termina la prueba, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo tanto, f de gamma es una geodésica también. Ujú. Bien. Ok, entonces, lo que sigue ahora sí es que las funciones que preservan esa cosa, o sea, una consecuencia de eso que acabamos de probar, que las funciones que preservan el diferencial de longitud, esas sí van a ser isometrías. Bueno, no, más bien, pues, corolario, ¿no? Sería. Las funciones, bueno, más bien, si f es una biyección que preserva el diferencial de longitud, si f es una biyección que preserva, entonces f es una isometría. Entonces, ¿qué es lo que vimos? O sea, las biyecciones que preservan el diferencial de longitud preservan la longitud hiperbólica. Eso quiere decir
que mandan geodésicas en geodésicas. Y si mandan geodésicas en geodésicas, eso quiere decir que van a preservar la distancia entre cualesquiera dos puntos, ¿no? Entonces tú tomas dos puntos, la longitud, la distancia, que como la definí es la longitud de la geodésica que pasa por ellos dos. Entonces, como va a mandar geodésicas en geodésicas, pues entonces la distancia entre dos puntos va a ser la misma que la distancia entre sus imágenes, porque la distancia entre sus imágenes está definida como la longitud de la geodésica que pasa por los puntos imágenes, y como la F va a preservar la longitud de las curvas, como las dos son geodésicas, pues van a ser iguales, ¿no? Ok. Bueno, ok, faltan 20 minutos. Bien. Me parece que lo que sigue son algunos ejemplos. Ok, sí. Muy bien, entonces vamos a ver, o sea, toda esta cadena de cosas que vimos, de cosas que vimos para las funciones que preservan el diferencial de longitud. Me va a servir para argumentar que hay tres tipos de transformaciones que van a ser isometrías de H2, ¿no? Y con esas bueno, tres, según yo son más. Bueno, vamos a poder decir que varias transformaciones son isometrías de H2, y una vez que sepamos que esas cosas son isometrías, vamos a poder decir, aplicarles esas isometrías a las geodésicas que tenemos hasta ahora, que son las rectas ortogonales al eje real. Y las imágenes de esas rectas ortogonales bajo estas isometrías, pues también van a ser, también van a ser geodésicas. Y con eso, pues ya obtendríamos todas las geodésicas de H2, ¿no? Entonces, teorema. Las siguientes transformaciones son isometrías de H2. Ok, uno es la traslación por un número real, ¿no? La traslación que nosotros conocemos, la traslación euclidiana, pero no por cualquier número, sino por un número real, ¿no? Una traslación como en paralelo al eje real, ¿no? O sea, la tau alfa de H2 en H2, tal que tau alfa de Z, de cualquier punto del semiplano, pues va a ser Z más alfa, ¿no? Donde alfa es un número real. Entonces, bueno, ahorita explicamos a qué me refiero con que cómo se verificaría que esas funciones preservan el diferencial de longitud. Eh, la reflexión sobre, a ver, según yo, la reflexión sobre el eje imaginario. Ah, no, la homotesia, perdón. Primero la homotesia. La homotesia, la homotesia por algún factor, pues vamos a ponerle lambda. Pues es una función de H2 en H2, donde H lambda de Z es igual a lambda por Z, y lambda pues es un número real positivo. Ok, finalmente
finalmente es la reflexión ¿cómo le puse? Mm, pues, o sea, es la reflexión sobre, qué le pongo aquí? L. La reflexión que conocemos de la clasificación de isometrías del plano, pero no sobre cualquier recta, sino sobre las rectas que son ortogonales al eje real. Esas también son isometrías. Donde RL es una reflexión. Y L es ortogonal a R, al eje real, ¿no? Ok, entonces a ver, vamos a argumentar por qué esas cosas son isometrías. A ver, primero la traslación. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Em, la traslación por un número real. Entonces, la traslación por un número real en el semiplano solo afecta a la coordenada X, ¿no? A la coordenada real. Como estoy sumando un número real, no estoy sumando nada que tenga parte imaginaria, pues la traslación no va a afectar. La traslación no va a afectar a la coordenada imaginaria, o sea, te va a mandar un punto. O sea, por ejemplo, no sé, ¿no? Si este es, ahorita lo borro. Si este punto es A más IB, cuando yo le aplique la traslación por el número alfa, pues este puntito de aquí va a ir a dar no, perdón, A más alfa más IB, ¿no? Entonces, esa es la clave de que la traslación sea por un número real nada más, porque te va a mandar un punto que tenga la misma altura Y. ¿Eso qué quiere decir? Si solamente te mueves en horizontal, no cambia la altura y por lo tanto, pues no va a cambiar no va a cambiar el infinitesimal, el diferencial de longitud, porque la forma en la que yo medía la longitud infinitesimal era medía la hipotenusa del triángulo equilátero con Pitágoras y dividía entre la altura. Pero como esta función no afecta a la altura, entonces pues el triángulo se va a trasladar rígidamente de manera horizontal y la altura no va a cambiar. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, si yo le aplico la traslación, bueno, entonces, mira, esto sería para el primer caso que dije, ¿no? El de la traslación. Ujú. Va. Ajá, entonces, eh, la traslación, la traslación aplicada a a ver, es que eso, ¿cómo les digo eso? O sea, yo tengo aquí mi punto Z, tengo aquí mi punto Z más DZ, ¿no? Donde DZ es dx más y veces de y, ¿no? Entonces, si yo a este triángulo infinitesimalmente pequeño, le aplico la traslación alfa, la traslación por alfa, lo que voy a obtener es Z más alfa. Ay, bueno, esto es de X
Esto es Z. Entonces, ok, cuando yo le aplique la traslación por el número alfa, voy a obtener el triángulo Z más alfa. Este va a ser este punto. Entonces aquí voy a tener dx más alfa. Ah, no, perdón. Esto no es cierto. Más bien. O sea, voy a obtener este triángulo de aquí, donde va a ser Z más dz más alfa. Y tanto dx como dy se van a mantener igual. No, o sea, como estoy trasladando rígidamente en forma horizontal, pues los catetos del triángulo rectángulo son los mismos. Nada más cambié de lugar el triángulo infinitesimal y la altura del punto Y se mantiene fija, ¿no? Entonces, cuando yo quiera medir la hipotenusa de este triángulo con la de este triángulo, pues eso me va a quedar la misma cantidad. O sea, pues porque va a ser este al cuadrado más este al cuadrado, raíz de todo eso dividido entre Y, la altura del punto Z, que es la misma que la altura del punto Z más alfa, porque justamente este es un número real, ¿no? Entonces, justo lo que dice aquí, la traslación preserva el diferencial de longitud, pues no afecta a la coordenada Y. O sea que este triangulito de aquí, cuando yo lo traslade por un número real, pues me va a dar ese triángulo de aquí que va a tener los mismos catetos y la misma altura Y, y por lo tanto el diferencial de longitud se va a preservar, ¿no? Ok, entonces pues ese sería el argumento, ¿no? De por qué la traslación preserva el ds. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí. La traslación tau alfa preserva pues no afecta a la longitud de los catetos, de X y de y tampoco afecta a la altura, Y, ¿no? Entonces, bueno, pues como preserva esta cosa, pues es una isometría de H2. Por lo tanto, tau alfa es isometría de H2. Y bueno, pues, o sea, sí se puede ver, ¿no? Que pues, tú te tomas una curva, ¿no? Aquí, en una geodésica, ¿no? Que todavía no sabemos bien qué tipo de curvas son las geodésicas, pero bueno, tomamos dos puntos, tomamos la geodésica que pasa por ellos. Entonces, la longitud hiperbólica de esta geodésica es lo que me va a dar la distancia. Yo aplico la traslación. Básicamente, todas estas pequeñas longitudes infinitesimales se van a preservar. A la hora de que yo calculo la distancia aquí también, pues me va a dar lo mismo, porque pues, todos estos triángulos miden lo mismo y están en la misma altura. Entonces, la longitud hiperbólica no va a cambiar. Entonces, bueno, pues la distancia entre estos dos puntos, entre estos dos extremos de la curva, pues es la misma entre estos dos extremos de la curva. Las dos son geodésicas y pues se preserva la distancia. Pues, por lo tanto, es una isometría. Ok, déjame ver qué hora es. Me faltan 8 minutos. Ok, entonces a ver, voy a poner la siguiente imagen. Mm, Entonces, bueno, lo que sigue es la homotesia, ¿no? La homotesia preserva también el diferencial de longitud. También va a ser isometría.
Ajá. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Antes de escribir los, antes de escribir el choro argumentativo, pues tenemos otra vez tenemos una curva, ¿no? Una geodésica, ¿no? Y tenemos aquí, bueno, la homotesia lo que hace es multiplicar por un real positivo, ¿no? En la definición yo le puse el real positivo, le puse lambda, pero aquí en las notas aparece como rho, ¿no? Es este numerito de aquí, rho. Pues bueno, hay una discrepancia con lo que escribí yo y con el dibujo, pero bueno, pues creo que no es tan grave, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a asegurar yo que la homotesia preserva el diferencial de longitud? Bueno, aquí otra vez me equivoqué porque aquí no es aquí le tengo que quitar el cuadrado a la y, perdón. Hay un error, ¿no? En las notas, pero en fin. Ok, entonces, si yo a uno de esos triangulitos le aplico la homotesia, la longitud hiperbólica, digamos, de la hipotenusa de este triángulo de aquí, está dada por esta expresión, esta de aquí. Y cuando yo le aplique la homotesia, pues entonces lo único que va a pasar es que voy a multiplicar todos sus vértices del triángulo por el mismo factor positivo, rho, en este caso que es este rho de aquí, o como yo le había puesto al principio es lambda, ¿no? Entonces la longitud de la hipotenusa con el teorema de Pitágoras pues va a quedar multiplicada por ese factor rho y también la altura del punto va a quedar multiplicada por ese factor rho, ¿no? Entonces en realidad tanto la expresión de arriba, que es raíz de dx entre raíz cuadrada de dx cuadrada más y cuadrada, se va a quedar multiplicada por rho y la de abajo se va a quedar multiplicada por rho. Entonces estas dos en realidad son iguales, ¿no? Porque aquí las rho se cancelan. Y eso es lo mismo que la longitud infinitesimal del triángulo que yo obtengo tras aplicarle la homotesia, ¿no? Que aquí no sé por qué le puse así. Pues aquí sería pues esta cosa de aquí sería la función como yo le puse, ¿no? Que me parece que es h rho, ¿no? En este caso sería. Entonces, en realidad, medir la longitud de la longitud infinitesimal de un triángulo infinitesimalmente pequeño es la misma, de la hipotenusa de un triángulo infinitesimalmente pequeño es la misma que la que yo obtengo mediante aplicarle una homotesia, pues porque todos los factores se expanden en la misma proporción, tanto la longitud de Pitágoras, digamos, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, como la altura del punto, ¿no? Estos son los dos factores que me determinan la longitud infinitesimal. Y como los dos crecen en la misma proporción, pues entonces las dos factores por los que estoy expandiendo se cancelan y eso es lo mismo que si yo hubiera calculado la longitud infinitesimal del triángulo que está aquí sin broncas, ¿no? Entonces, pues es, o sea, básicamente la demostración de que la homotesia preserva la longitud infinitesimal, pues es esta cadena de igualdades de aquí. Ok, entonces 2. La homotesia preserva el de SH2 pues el de SH2 pues lo mismo que está ahí, ¿no? Es igual a raíz cuadrada de dx cuadrada más, a ver, lo voy a escribir voy a tratar de escribirlo mejor, porque si no me va a quedar muy amontonado. Pues que dsh2 es igual a raíz cuadrada de dx cuadrada más dy cuadrada entre y. Y esto es lo mismo que rho
multiplicado por raíz de dx cuadrada más dy cuadrada entre rho por la altura, y eso es lo mismo que rho multiplicado por dsh2, que es lo mismo que la homotesia evaluada en el diferencial de longitud de dsh2, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos? O sea, que en el caso anterior, la traslación preservaba el diferencial de longitud porque no afectaba, porque preservaba la longitud dada por Pitágoras y también preservaba la altura, ¿no? En este caso, la homotesia altera la longitud dada por el teorema de Pitágoras, pero también altera la altura del punto, y como los altera en la misma proporción, pues por eso la longitud infinitesimal se preserva, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, H rho es isometría. Ok, lo que sigue es el caso de la reflexión por una recta ortogonal, y ese caso, pues es o sea, la forma de argumentar que esa cosa es una isometría es la misma que la que utilizamos con la traslación por un número real, porque la reflexión sobre una recta ortogonal al eje real, pues va a pasar lo mismo que con la traslación, porque va a preservar la longitud dada por Pitágoras y también va a preservar la altura del punto, y pues, por lo tanto también va a ser isometría, ¿no? Entonces ahí el argumento va a ser también sencillo. Entonces bueno, ya eso nada más voy a poner el dibujo, que pues el argumento es similar. Entonces bueno, pues yo tengo una recta ortogonal al eje real, ¿no? Este es el eje real, una recta ortogonal que yo ya sé de hecho que es una geodésica, y pues simplemente si yo quiero medir la longitud infinitesimal de este triangulito, pues ya sé cómo hacerle, y cuando yo refleje, pues voy a obtener la misma longitud dada por el teorema de Pitágoras, y como se va a preservar la altura del punto, ¿no? Porque la reflexión sobre esta recta tiene como curva invariante a las rectas ortogonales, entonces este punto está a la misma altura y que este punto de aquí, entonces pues la longitud es la misma, la longitud de Pitágoras es la misma y está dividido entre la misma altura y, pues porque esta isometría con esta función no altera la altura del punto, ¿no? Entonces también, pues por lo tanto, la reflexión sobre cualquier recta ortogonal al eje real, pues también es una isometría. Bien. Bueno, pues ya tenemos 3 ejemplos de isometrías, que pues está chistoso así a priori, así como pues así como están enunciadas, no está muy claro qué tipo de isometría sea cada cosa, ¿no? O sea, en el plano complejo, rápidamente las isometrías se acomodaban solitas como reflexiones, rotaciones, traslaciones. Entonces, pues por ejemplo, esta traslación por un número real, ¿qué tipo de isometría del hiperbólico será? ¿Será una rotación hiperbólica? ¿Será una traslación hiperbólica? ¿Una reflexión hiperbólica? Pues todavía no sabemos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver al final del capítulo. Lo que sí podemos pensar es, por ejemplo, de estas tres que acabo de decir, cuáles son transformaciones de Möbius. ¿Ustedes qué me pueden decir? De esos 3 ejemplos que puse, ¿cuáles son de Möbius? La primera y la segunda, ¿no? La tercera no estoy seguro. La tercera no es de Möbius porque las de Möbius son conformes y la reflexión es anticonforme. La reflexión invierte Ah, orientación. sí, claro. Sí, ajá. Pero algo chistoso que va a pasar con las que son anticonformes es que su expresión de las que son anticonformes es como las de Möbius, nada más que con Z conjugado. Las, las que no van a preservar orientación aquí en el semiplano
van a ser de ese estilo, ¿no? Son AZ conjugado más D entre CZ conjugado más D, ¿no? Entonces son muy parecidas a las de Möbius, pero no son de Möbius. Bueno, va. Ok, nos vemos el lunes, chicos. Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios al respecto.